¿Me oís todos? Sí, se oye. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica, a este encuentro Zenda Libros con el escritor y académico, por supuesto, Arturo Pérez Reverte, y por supuesto, y también bienvenido a Chema Alonso, director global de cliente digital de Telefónica y responsable del proyecto Maquette, que creo que no puede estar mejor bautizado en el mundo, porque además es el escritor, vamos a llamarlo ayudante de Dumas. Lo ayudó entre otras novelas con El Conde de Montecristo. Y estamos convocados aquí. Mi nombre es Karina Sainz, buenas tardes. Soy periodista, escritora y tengo el gusto de conducir una conversación entre estos dos seres que se han reunido en un asunto cuyo enunciado realmente parece un título o un asunto de una novela de Asimov. ¿Cómo por medio de una inteligencia artificial un escritor puede copiar, reproducir o suplantar el estilo de otro autor? ¿Se puede entrenar a una máquina para que escriba, por ejemplo, como Arturo Pérez Reverte? Chema Alonso comenzó a barruntar esta idea en septiembre de 2020. Entonces ya Telefónica y la Real Academia de la Lengua Española trabajaban a fondo en el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial, LEIA, que tiene por objeto la defensa y proyección y buen uso de la lengua española en el universo digital y especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial. Si se puede enseñar a hablar a las máquinas, ¿por qué no enseñarlas a escribir?, se preguntó Chema Alonso. Así que llamó a Arturo Pérez Reverte y le pidió autorización para llevar a cabo el experimento de entrenar a un mecanismo de inteligencia artificial para hacer un pasaje en forma de mini relato dentro del universo del Capitán Alatriste, una de las obras más conocidas del escritor y de la que Chema Alonso es un avezado lector. Bueno, Chema es un avezado lector en muchas otras materias y en muchos otros temas. Una vez con la autorización de Arturo, Chema y su equipo de ideas locas comenzaron a trabajar. De eso da buena cuenta esta semana en Zenda Libros, en una entrada muy divertida donde lo cuenta. Utilizando los servicios de Google Cloud, entrenaron una inteligencia artificial con los textos del Capitán Alatriste. Escribieron un pasaje con Íñigo Balboa y el espadachín Malatesta que intentaba copiar el estilo del propio Arturo Pérez Reverte, lo que llama Chema revertizar un texto, y lo sometieron al filtro de esa inteligencia artificial. A partir de lo que os he comentado, que sean sus protagonistas quienes cuenten cómo y de qué manera lo hicieron. También nos acompaña esta tarde, cómo no, y le agradecemos que así sea, Salvador Larroca, quien realizó unos grabados hermosísimos que acompañarán la publicación final del trabajo, y también esta tarde nos comentará muchas de las cosas que tendremos ocasión de disfrutar en esta conversación. Y bueno, ya vamos directamente al grano. De una vez voy a comenzar con una pregunta para los dos involucrados, ¿no?, en este proyecto, que es la primera, bueno, sí, va dirigida a los dos, tanto a Chema como a Arturo. De que se puede enseñar a escribir una máquina o a copiar a una máquina, en el caso de que se puede. Pero, ¿qué aporta? Si aporta, ¿y qué dilema supone si supone un dilema? Es una cuestión que me gustaría escuchar de ambos. No, empieza tú, que eres el responsable primero del asunto. Bueno, se pueden hacer muchas cosas con inteligencia artificial y lo más importante es que estamos en un momento donde está creciendo exponencialmente el número de aplicaciones de inteligencia artificial y se pueden hacer muchas cosas. Lo que nosotros hemos visto de este proyecto, y Arturo lo cuenta muy bien, es que se puede llegar a crear un olor, un eco, un aroma al estilo que tiene un autor en un determinado tipo de novelas o de escritos, pero lógicamente no crea solo la inteligencia artificial. En nuestro caso hubo un escritor mediocre que es el que tuvo que escribir el texto inicial para luego revertizarlo.
Y en segundo lugar, a pesar de que utilices esta herramienta y te dé técnicamente los puntos correctos para decir, bueno, pues sí, estas expresiones se han utilizado en otros lugares o es una expresión que puede utilizar el autor, la composición final no es la composición que hubiera escrito el autor original, porque carece de toda la creatividad que el escritor le pone ahora mismo. Sin embargo, cuando lo lees, puede darte ese aspecto de sonar igual o de simular ese estilo, ¿no? Nosotros solemos utilizar en inteligencia artificial el término de mimicking, es decir, de hacer mímica a lo que hace, copiando el estilo, y queda pues aparente, pero lógicamente un lector que conozca muy bien a ese autor no va a notar que hay diferencia, ¿no?, a la hora de escribirlo. Por otro lado, sí que un escritor mediocre o no tan mediocre podría utilizar esta herramienta para enriquecer de alguna manera, o para inspirarse, o para mejorar su forma de escribir, utilizando o trayendo el estilo de otros autores que le enriquecieran su manera de escribir, ¿no? Creo que más que hablar de suplantar a un autor, habría que hablar de que se abre una puerta interesante. Cuando Chema me propuso esto, lo escuché primero porque es amigo mío, por eso lo escuché, y después nos sentamos a comer, me lo contó, y al principio me divirtió la idea. Dije, vale, me divierte, adelante con ello. Pero después ya, mientras conversábamos, vi que además me interesó. Me interesó porque no es la herramienta en sí ahora lo importante, sino las posibilidades que esa herramienta de ahora, imperfecta todavía, balbuceante todavía, titubeante todavía, puede abrir. No se trata tanto de suplantar al lector, ni hacer un escritor brillante del que no lo es, sino de estudiar hasta qué punto hay una serie, digamos, de mecanismos que la inteligencia artificial puede aportar. Es decir, si entendí bien, y creo que lo entendí, tras explicármelo tardó, pero al final tardé mucho, pero al final lo entendí, es que un autor, digamos, bueno, no encontraría nada útil en esta herramienta, excepto la curiosidad. Pero un autor mediocre, me refiero a esta herramienta una vez perfeccionada, una vez desarrollada, dentro de 5, 10, 20, 50, 100 años, no sé cuándo, ¿no? Pero un autor mediocre sí podría encontrar mecanismos de contraste para decir, bueno, a ver, Conrad, Stendhal, Flaubert, Dumas, Carina Sainborgo, tal. O sea, voy a incorporar herramientas de ellos a mi trabajo, ¿no? No lo haría bueno, quizá, pero digamos lo haría más operativo. Y un autor malo quizá podría encontrar en este tipo de tratamientos maneras de avanzar un poquito más de conseguir ser mediocre, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es la idea. O sea, no es que haya una herramienta que sustituya al autor, eso de momento es imposible, lo diremos con más calma por qué, sino que es una puerta muy interesante, un experimento muy interesante que a cualquiera que tiene que ver con la literatura, con la escritura, con la inteligencia artificial, le resulta evidentemente muy atractivo. Te reconociste, no digamos, todo autor reconoce algunos tempos, algunos elementos, pero en el caso de la herramienta de esta versión abocetada que presentan Chema Alonso y su equipo, ¿identificaste alguna silueta, algún rasgo que te llamara la atención, sobre todo a la Triste, que es un personaje tan característico? Bueno, cuando Chema me dio el texto, Chema escribió un texto, lo hiciste tú, ¿no? Sí, el autor mediocre, porque es que dice, es increíble, mira, un texto mediocre puede mejorar. Sí, el mediocre es mío. Él escribió un texto base, lo pasó por el filtro revertiano, digamos, que él había preparado, imperfecto evidentemente todavía, y salió un texto. Yo lo hubiera leído sin saberlo, hubiera dicho, bueno, este chaval me ha leído, ¿no? Me ha leído, o sea, pone voluntad, se arrima, o sea, le suena, ¿no? Evidentemente no es mi texto, ni me reconozco en él. Es más, sé que algún lector de mis textos ya le he dicho a Chema que se ve que no es de Arturo. No, nunca diría esto. Pero hay que entenderlo no como herramienta acabada, sino como paso, ¿no? En ese sentido es muy interesante ver que una máquina, con una inteligencia detrás, evidentemente, pero una máquina consigue acercarse de alguna manera, ¿no?,
a lo mejor no es ni la frase, ni por supuesto no el concepto, pero hay algo ahí, hay un eco ahí, y dices, me ha leído, esta máquina me ha leído, y eso está bien, porque la máquina superó a Chema. O sea, Chema es un lector, digamos, mediocre, entonces la máquina lo hizo un poquito menos, me refiero en lo reversiano, sí, quiero decir, no como no objetivamente. Entonces la máquina, digamos, lo acercó un poquito más, ¿no? Y es cierto que ese poquito más, que es en una fase tan primaria como esta, dentro de un proceso y dentro de un tiempo, evidentemente, puede dar resultados, insisto, no van a cambiar la literatura, ni van a hacer un buen escritor de un mal escritor, pero es cierto que ahí hay unos mecanismos que merece la pena desarrollar. Sí, lo interesante y lo que quiero preguntarte, bueno, Chema, perdón que te interrumpa. No, para comentarlo, porque leímos el texto y lo leía Benjamín, que es un grandísimo escritor, y claro, él dice, Arturo nunca hubiera puesto estas palabras aquí en ese párrafo porque suenan mal al oído, estéticamente no suenan bien y nunca lo hubiera poner, y es algo que la inteligencia artificial a día de hoy no está analizando el texto completo buscando la composición artística completa, ¿no? Está buscando las expresiones y los ritmos que se usan a la hora de construir frases, ¿no? Entonces, cuando lo ves en su conjunto, a alguien que tenga ese punto de lector avezado y que conozca bien al escritor, detecta pues esas faltas, ¿no? Es más, hay incluso una cosa, perdona, Karina, hay una cosa que advertí, y es que incluso la máquina se pasa. Es decir, tiene tanto léxico introducido ya que a la hora de querer imitar, hablamos de Alatriste, además Alatriste es un lenguaje muy específico, el de esas novelas, ¿no? Entonces, al querer imitar voto a dar par 10, voto a bríos en esa noche a boca de sona tal, se pasa, incluso va más allá de lo que el mismo autor iría, porque abusa, la máquina por su cuenta abusa de los... Es muy interesante, realmente es una experiencia muy interesante. Es interesantísimo, y de hecho se lo voy a preguntar a Chema ahora, porque uno ve que el texto revertido utiliza más palabras de la germanesca que los que utiliza el autor original, y ahí va mi pregunta, que es lo que yo creo que nos llama la atención a todos, porque la máquina por sí misma no hace nada, a la máquina se le enseñan cosas. ¿Cómo podrías explicarnos, Chema, a los lectores comunes y corrientes que aprendemos de vocabulario porque hemos leído muchos libros al respecto a lo largo de un periodo prolongado de tiempo, que es que llegamos a comprender por una cuestión de acumulación en el tiempo y razonamiento sobre esos libros? Eso es experiencia, lo que cualquier persona llamaría educación, ¿no? Experiencia lectora, hemos aprendido. Pero a una máquina se le puede enseñar esto volcándolo, entrenarla. ¿Cómo se puede volcar toda esa experiencia lingüística que es característica del momento que explota Arturo Pérez Reverte en El Capitán Alatriste? ¿Cómo se hace? Bueno, pues es muy interesante, y el proceso sorprendentemente sencillo en cómo se entrena la inteligencia artificial, ¿no? Para que la gente entienda esto de una manera sencilla, he traído un par de párrafos para que la gente lo entienda, y vamos a ver la herramienta por dentro. Este es el párrafo que escribió el escritor mediocre, que soy yo. Yo os prometo que puse lo mejor de mí para que quedara bien. O sea, yo intenté que estuviera bien. Perdonad que están mal cortadas las palabras, lo vais a ver, porque está copiado directamente del ordenador y algunas no las corta bien en las sílabas. Pero este es el párrafo que yo escribí. Esto está escrito por un ser humano, una persona. Yo me he leído todos los libros del Capitán Alatriste y bueno, pues lo hice lo mejor que pude, intentando simular el estilo, ¿no? Cuando lo llevamos a la herramienta, lo que hicimos en la herramienta es entrenarla con todos los libros del Capitán Alatriste, y como necesitábamos crear algo que no se había escrito hasta el momento, pues necesitábamos enriquecer con algo más el vocabulario, ¿no? Entonces le añadimos también las novelas de Cabo de Trafalgar, de La sombra del águila, que siempre nos trae un punto de humor muy especial, y después de eso le pusimos también el Quijote de Cervantes, porque pues bueno, sabíamos que iba a enriquecernos bien el texto. Y esta es lo que hace la herramienta. La herramienta nos da en color verde
hay palabras que son muy comunes, que se usan para las expresiones, y buscamos aquellas que marcan matices sonoros o matices visuales, etcétera. Y nos iba dando pues los tonos, ¿no? Pues en verde es que hemos acertado que podría estar en texto en un texto de los que le hemos entrenado en esa posición y en una expresión similar, y en azul que ni de broma, ¿no? Que esto no casa aquí. Y entonces lo que hacemos es, cada vez que seleccionamos una palabra, nos da una lista de palabras revertizadas que vamos a ver ahora, y entonces tú dices por cuál lo quieres cambiar. Lógicamente tú eres el que quieres escribir una historia copiando el estilo, tienes que buscar de todas las que están más próximas, más revertizadas, cuál se aproxima a lo que quieres, ¿no? Entonces el mismo texto queda de esta manera, ¿no? No cambia demasiado, cambia el estilo. Sucede esto que dice Arturo, que de repente se pasa, ¿no? Y te pone más palabras y queda más puesto. Y cuando lo vemos con la herramienta, pues lo que tenemos es pues mucho más verdes, ¿no? Que está verde. Insisto, esto no es la forma en la que el autor hubiera escrito este párrafo si hubiera tenido que escribir este párrafo. Esto es simplemente simulando, pero no tiene creatividad ni nada extra. O sea, te queda puntuación técnica según el algoritmo de entrenamiento, te lo da más revertizado, y por eso parece, ¿no?, que está en ese universo, pero al final necesita que la obra sea una persona la que la cree y que le dé el toque ese de brillantez que tiene que tener. Teniendo en cuenta, insisto siempre en que esto es un paso, es una puerta que se acaba de abrir y que es una puerta que tiene muchísimo recorrido posible, imaginaos que llega un momento en el cual la herramienta se consolida de una manera razonable, ¿no? Llega un momento en el cual, bueno, ya es operativa hasta un cierto punto. Imagina un autor que diga, bueno, voy a someter mi texto, voy a pasar mi texto a través de Conrad, o de, como he dicho antes, o de Balzac, o de Faulkner, o de Jardiel Poncela, ¿no? Entonces la máquina te va a dar todas aquellas variantes de tu test, de tus expresiones, de tus palabras, que a lo mejor no tiene el autor, pero sí la tienen los otros. La máquina va a enriquecer, va a incorporar, va a dar más posibilidades a un autor a la hora de desarrollar su texto. Con lo cual lo está conradizando o Jardiel polizando o germarizando, ¿no? Entonces, claro, dicho así, suena muy lejano, pero bueno, Chema es de los hombres que tienen fe en el futuro y él sabe, y todos sabemos que eso puede ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, entonces te encuentras que es una herramienta, jamás va a sustituir, desde mi punto de vista, nunca va a sustituir al autor, y ahora, si me permitís, lo diré por qué. Pero sí es cierto que lo que le está dotando a un tipo de autor, o un tipo o incluso a un autor, digamos, dotando de una serie de herramientas complementarias de desarrollo muy interesantes a la hora de plantearse, no ya sinónimos, sino variantes, ¿no? Que es mucho más rico. Lo que pasa es que hay un factor que, de mi punto de vista, de momento es un hándicap todavía, ¿no? Eso hemos hablado Chema y yo. Y es que, igual que las máquinas de ajedrez, ¿por qué ganan a los campeones? Porque el ajedrez es matemática, geometría, es una serie, digamos, de reglas científicas visibles, conocidas, estables. No soy científico, lo digo de una forma burda, ¿no? Pero la literatura tiene un factor que es creación, que es creatividad, que es el talento, la intuición, incluso el error. Porque una máquina de ajedrez, ¿cuánto es una máquina de ajedrez buena? Cuando admite el error. Cuando la máquina de ajedrez empezó a introducir el error, la duda, la incertidumbre empezó a ser mejor porque se parecía más al hombre. Entonces, en este sentido, una herramienta como esta que olvide el factor incierto, la inspiración, el estado de ánimo, me duele la cabeza, mi mujer me ha dado una bronca, mi novio me ha dejado, estoy cansado, ayer leía esto, vi una película, esos imponderables que no están en la máquina, que están en el autor, es muy difícil que la máquina los refleje, ¿no? Entonces, si la máquina consigue un día incorporar ese factor de incertidumbre, ese factor incluso de contradicción, ¿no?, de fatiga, de a lo mejor lo que escribes dentro de media hora no es lo mismo que hace media hora antes, ¿no? Ese día la máquina se acercará más todavía al autor. Mientras tanto, será una herramienta fría, pero no podrá nunca sustituir. Sobre lo que dices de herramienta fría, tengo una pregunta que tanto tú, Arturo, como Chema podéis darnos unas luces que me parece interesante.
Si una máquina, la precisión de una máquina que puede llegar a ser analizar o por lo menos reducir el factor de error, no puede crear, como dice Arturo, no puede razonar, pero puede seguir instrucciones. ¿Qué pasaría si una herramienta como esa analizara, por ejemplo, un texto como El Quijote de Avellaneda? Podríamos, si ella cruzara una base de datos, Lope, cruzara Lope y cruzáramos El Quijote de Avellaneda, ¿podríamos llegar a saber de quién es la identidad del Quijote de Avellaneda? Por ejemplo, la RAE estaría, hipotéticamente, ojo, estoy hablando hipotéticamente, ¿podríamos asomarnos a la posibilidad de saber quién fue? Si la máquina fuera, digamos, llegada a un grado de perfección adecuado, sí. Porque la máquina estaría, pero eso puede hacerlo ya. Eso no hace falta de la máquina. Un ordenador adecuadamente preparado puede cruzar información. Lo que no sé cómo todavía no se ha hecho, porque ¿verdad, Chema? Se podría hacer. Se podría hacer y vamos a hacer un intento. A ver, ahí yo se lo he dicho a Arturo, que a ver si lo podemos intentar. Al final, si nosotros somos capaces de reconocer el estilo del Quijote de Avellaneda con un algoritmo de inteligencia artificial que reconozca bien ese estilo, y cogemos a todos los sospechosos que ya hay y entrenamos hacemos otro entrenamiento con todos los textos previos de los sospechosos previos al Quijote de Avellaneda, podríamos ver cuál es el más cercano en estilo, según la inteligencia artificial, a alguno de los sospechosos, ¿no? Entonces, queremos darle una vuelta a ver qué pasa y nada, estamos deseando de empezar con esto. Eso ya no es literatura, eso ya es otra cosa, es el futuro en el cual se mezclan disciplinas diversas, ¿no? En cualquier caso, es fascinante. Por eso, de ahí la imperfección actual del mecanismo no es importante. Como he dicho antes, un primer paso. Lo importante es aquello, incluso en lo que nos hace pensar. Porque a mí, desde que hablé con Chema, yo me senté con él, porque lo quiero mucho, es amigo mío, y nos sentamos a hablar, a comer ahí al lado. Pero a medida que me iba hablando, yo iba pensando. Entonces lo que empezó, me reía al principio, me tomaba el pelo, le hacía bromas, tal, y poco a poco se me fue enfriando la sonrisa. Porque, no por miedo, nadie va a sustituir a nadie, no. Porque me di cuenta de que te hace pensar. O sea, es un proyecto que además de a donde llegue como proyecto, que llegará lejos, si Chema tiene medios y tiempo para ello, obliga a quien está frente a él a reflexionar sobre el acto de creación. No ya literaria, sino acto de creación en general, ¿no? Entonces, claro, que a los 70 años que tengo, que hago este año, un tío con un gorro de lana me haga pensar sobre mi trabajo, mis 35 años como novelista, mi futuro, mi estilo, mis errores, mis aciertos, pues es muy para pararse y mirar, ¿no? Y es lo que estoy haciendo, por eso estoy aquí sentado. Sobre todo estoy sentado, parado, mirando y escuchando a Chema, ¿no? Me parece muy interesante el proyecto. Es una pregunta que yo tenía pensado hacerle a Chema más adelante, ahora que lo has dicho, Arturo, pero me parece que es el momento, es pertinente hacerla ahora. Una máquina, partiendo del hecho de que imita, pero Arturo dice, te planta y te hace pensar. Insisto, aunque una máquina imita, te confronta a su manera. Puedes, así como la voz humana puede cambiar, ¿se puede cambiar una manera de escribir a partir de la confrontación con una experiencia como esta? No quiere decir que una máquina en sí misma escriba distinto, ¿no? Pero te cuestiona. Ahí hay un asunto que es, al mismo tiempo, peligroso y ventajoso. Es decir, decía Loewenstein, que era un economista, decía que el análisis del hecho destruye el concepto. Y es verdad. Hay cosas que es mejor no analizar demasiado, porque entonces el análisis las enfría, las desmenuza y las puede desguazar, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto es bueno o malo, ¿no? Pero en lo personal, objetivamente es interesantísimo, ¿no? Pero yo no sé si, y a ese punto tú, el peligro principal, ¿no? Que es que un autor confrontado a la máquina que está confrontada a él, se vea perturbado en su estilo, en su seguridad como escritor. Imagínate la incertidumbre, ¿no? De mira, gilipollas, es que esto puede hacerlo mejor que tú una máquina. O hay 200 autores que lo hacen mejor que tú. Nos puede pasar a cualquiera, nos pasaría a cualquiera. Entonces, claro, eso afecta
el aplomo profesional, la certeza del autor, ¿no? Es decir, ¿qué soy? ¿Qué hago? Te vuelve inseguro, ¿no? Entonces, digamos, ahí también hay una serie de peligros colaterales que serían que es muy interesante considerar también. Hay una cosa aquí que me interesa, porque la mayoría de las personas, insisto, ajenas a lo tecnológico, que quizás tenemos una relación mucho más instrumental, tendemos a mirar el algoritmo con aprehensión. El algoritmo, no, malo, no, el algoritmo piensa por mí, el algoritmo... Cuando en realidad a mí esto me hace plantearme que depende en buena medida con qué rellenes ese algoritmo, con qué piensa, con qué introduces ahí dentro. Y a mí esta herramienta me hace pensar que de pronto tecnología, arte, literatura han caído en el mismo contenedor. O sea, Arturo lo plantea, bueno, como es una herramienta, no quiere decir que cree, pero es una herramienta que te permite pedagógicamente plantear la creatividad y sobre todo, ¿qué aplicación tendría esto en aulas, por ejemplo? Bueno, la inteligencia artificial se ha metido en todas nuestras partes de la vida porque nuestra vida se ha digitalizado. Hasta Arturo tiene Twitter, ¿no? Estamos volcados en Internet y dejamos mucho de nosotros en la red y en la tecnología. Y cuando tienes esta herramienta, pues nos va a suceder un poco como yo lo veo como en el mundo del cine, ¿no? Hoy en día el tratamiento digital de imágenes se hace con tecnología en el cine. Siempre pongo la anécdota de la película Tron, que es la que a mí me metió en el mundo de la tecnología, donde no le permitieron competir en los Oscar a mejores efectos especiales porque hacía trampa y utilizaba ordenador, ¿no? Hoy en día todo se hace por ordenador en el mundo del cine, y además el espectador va al cine, ¿no? Habréis oído muchas veces esa frase de no, yo voy al cine solo cuando hay muchos efectos especiales, cuando el cine, cuando es espectacular, etcétera, ¿no? Porque el espectador lo demanda. En esta herramienta no creo que pueda cambiar a un actor, sí que le puede, a un autor, sí que le puede afectar. A mí, desde luego, reconozco que después de pasarlo por la herramienta me sentí humillado, ¿no? Me dije, no, porque yo puse lo mejor de mí y me dije, no, mi carrera como escritor está totalmente abandonada, ¿no? Pero sí que puede... Fíjate, pero Chema, fíjate, en algunas cosas la máquina ha sido, o sea, tú has sido más coherente que la máquina. Claro. Cuidado con eso. O sea, hay párrafos, hay fragmentos que tú eres mucho más revertiano que la máquina. Es el conjunto lo que, pero la máquina no penetra como tú. O sea, que no, el o sea, factor humano la has tenido a raya también. Sí, sí. Luego, el tema en la mejora esa, yo le llamo mejora incremental o mejora diferencial, ¿no? Como la décima que en los deportes de élite hace, pues a un autor le puede ayudar a ser pues un poquito más variado o mejorar un poquito, ¿vale? Para el mundo de la educación, para los chavales puede ser una buena herramienta retarse contra la máquina para mejorar y para conseguir eso que ha dicho Arturo ahora mismo, ¿no? De sentir que ellos están venciendo a la máquina en algunos aspectos. Pero desde la perspectiva del lector, lo que surge en mi cabeza es: ¿cómo se sentirían algunos lectores si supieran a lo mejor que un autor que les gusta mucho está utilizando una herramienta como esta para escribir sus obras? ¿Les gustaría o lo verían como menos artesano? No, Chema, pero es que ya hay autores que lo hacen, porque el corrector automático, el diccionario tal, eso son herramientas que están incorporadas. Algunos no lo usamos. Yo no uso corrector automático, yo uso el diccionario de papel, pero hay autores que lo tienen incorporado y que en cuanto escribe una cosa mal, le salta y le avisa de que eso está mal escrito o falta tal tilde. O sea, que eso ya ocurre. O sea, sería un paso más, pero no sería en absoluto traicionar para nada el espíritu del escritor. Además, yo no creo que hay autores, un autor muy crudo, muy joven, o sea, un autor adolescente a lo mejor podría valerse de una cosa como esta, quizás como un escalón, ¿no? Para cimentar su vocación, pero no creo, un autor hecho... Yo no lo veo tanto, por eso mis preguntas van más hacia hasta qué punto puedes construir un lector-autor con esto. Voy a hacer la misma pregunta de otra manera. Veníamos hablando antes de subir al escenario del Quijote el Quijote para estudiantes, el Quijote escolar, que se basaba en lo medular del Quijote. Muchas veces la lectura necesita ser inducida de alguna manera, ir a lo esencial.
Y yo sigo viendo este programa como una correa que permita a los estudiantes ir hacia lo esencial de un texto. Yo lo sigo viendo como un mecanismo creación de lectores. No sé, Arturo, si tú tienes esa sensación. Tú imagínate que esta máquina estuviera perfeccionada. Ponte dentro de 20 años, ¿no? Que Chema todavía estará aquí, yo ya no, pero Chema estará 30 años, ¿no? Entonces, tú imagínate que un profesor de literatura o de lengua dice, venga chicos, hoy vamos a trabajar, hoy vamos a ser Conrad, hoy vamos a ser Galdós, vamos a ser Cervantes, hoy vamos a ser Lope de Vega, vamos a ser Quevedo, vamos a hacer poemas satíricos como Quevedo. Y entonces la máquina, venga, y os va, y la máquina te va a acercar al autor más. Tú imagínate la herramienta potentísima y poderosísima que eso puede suponer en el plano didáctico, ¿no? Y, o sea, tiene un montón de aplicaciones posibles, son infinitas. Pero como tú has dicho, lo didáctico es fenomenal, fenomenal. ¿Te imaginas? Vas a escribir, hoy vamos a... Y entonces que el alumno practique Galdós, ¿no? Que se galdosice, ¿no? Durante esa clase, ¿no? ¿Te imaginas qué es eso, no? Y que se acerque, que realmente, oye, pues sí, no eres Galdós, pero oye, por ahí le andas, ¿no? Eso estimula, eso crea, eso abre, eso acerca a los autores, evidentemente, al trabajo escolar. Un buen profesor con esta herramienta en las manos, bueno, avanzada, quiero decir, Es que de ahí quería preguntarle ¿Ya lo veis? A Chema, que es el que tiene, el que controla ese lenguaje que a mí al menos se me escapa, que cómo se puede canalizar una idea, como tú dices, una idea que apareció un mes de septiembre y que el equipo de Ideas Locas, como tú, Chema lo decía esta semana en Tenda, que decía que un hacker es una persona que se ocurre ideas que a nadie se le habían ocurrido antes y que decide llevarla a cabo, o ideas que parecían impensables y que alguien decide llevarla a cabo con la tecnología. ¿Qué pasaría si se hiciera un videojuego literario? Yo no digo un videojuego, pero ¿qué pasaría si una idea como esta adquiriese entidad en una estrategia tecnológica, una aplicación? O sea, esto se puede llevar al ámbito lúdico también. O sea, se puede utilizar en un salón de clase como una aplicación lúdica, pero en el fondo un niño podría estar entendiendo a Arturo Pérez Reverte, o podría estar entendiendo a Galdós, o podría estar comprendiendo a Marcé, ¿se podría hacer esto en un espacio híbrido? Se pueden hacer muchas cosas cuando os oigo hablar me encanta porque tenéis una visión muy positiva de hacia dónde va a llevar, y es a donde tenemos que trabajar todos. Es verdad que yo creo que se abren también debates como el que ha sucedido en los actores de Hollywood, ¿no? Que hablamos en Hollywood los actores pues pelearon porque su forma de actuar fuera suya, que no les hicieran trabajar después de muertos, ¿no? Que no pusieran, que hicieran películas con su imagen, con esto, incluso tienen su derecho de imagen asociado a esto, ¿no? Se abre la posibilidad de que en un futuro alguien utilizara una herramienta como estas para copiar el estilo y la manera de escribir de un autor sin su consentimiento, ¿no? Y que alguien se pusiera a jugar. Hablábamos antes de lo de Cervantes, ¿no? De si hacemos este experimento con Cervantes nos queman, ¿no? Pero podría alguien pensar en hacer esto. Y creo que eso podría ser algo que generara un debate en la sociedad. Desde el punto de vista lúdico es fantástico, como tú estás aportando, para enseñar en plan videojuego a llegar cada vez más lejos a la hora de aprender de los grandes, de cómo han escrito, de cómo han trabajado. Y eso es algo que yo creo que vamos a ver como algo muy natural. Esto se está ejecutando muy rápido y la idea nuestra es diferente en el sentido de que asumimos de partida que el autor no puede ser reemplazado. En este proyecto asumimos de partida que el autor no puede ser reemplazado y utilizamos la inteligencia artificial para una parte que es el estilo, la mejora, etcétera. Pero ya ha habido otros proyectos donde lo que se hace y se está trabajando es en la escritura automática, en que están avanzando en utilizando estas herramientas de texto predictivo para que haya escritura automática, y hay ya experimentos bastante adaptados, pero no con la brillantez de un autor humano, sino simplemente escribiendo con coherencia, utilizando guiones, etcétera. Pero yo sí que creo que va a haber dentro de 5 años, por ejemplo, novelas o relatos escritos íntegramente por inteligencia artificial, lo cual no quiere decir que sean buenos. Lo de antes estuve buscando un ejemplo, y es
de lo didáctico, ¿no? Imagínate el efecto en unos escolares de dentro de 20 años cuando les diga el profesor en clase o la profesora: vamos a hacer un trabajo sobre, no sé, condenando la prostitución, por ejemplo, ¿no? La prostitución es mala y es perversa, y además no la prostituta, sino el cliente de la prostitución, ¿no? A ver, dice el chico, escribe tú, el chico dice, pues no sé, el cliente de las prostitutas es una mala persona, ¿no? Lo pasas por Quevedo y dice: puto es el puto que de putas fría. Claro, es que claro, el impacto, o sea, el ver tus inicios, tus escarceos traducidos al lenguaje de los autores es muy potente, es muy poderoso. Entonces, claro, esos son las... Te estaba buscando un ejemplo y ese ejemplo puede valer. Pero es un ejemplo homologable, Arturo, es como ponerle una hoja de parra a la historia, ¿no? En el sentido de, hemos visto muchísimos ejemplos de reescrituras de obras literarias, como es como no querer publicar a Céline o los diarios de Céline antisemitas. Quizás son ejemplos un poco exagerados, pero van un poco por esa línea. Es al contrario, justamente. O como quitar Trapacero. Quitar la acepción de Trapacero te hace incomprensible todavía una parte de Cervantes. O sea, esto nos llevaría a un debate más complejo, pero básicamente es justamente esto devolvería al autor. Es decir, la sociedad actual tiende a eliminar aquellas partes de los autores que molestan socialmente a los parámetros sociales de este momento. Mientras que si tú pasas a un autor por Céline o por Bukowski, te aseguro que ese texto no va a ser nada correcto. O sea, esto también devolvería a la literatura, digamos, lo que la literatura está perdiendo por razones extra máquina. Las máquinas no tienen moral. Esa es la pregunta que uno se hace, como que si realmente se leyera Philip Roth o Nabokov, realmente si se leyera, llévate las manos a la cabeza, porque ahí sí que empezamos a tener problemas y discusiones, no de recojan todo Philip Roth de todas las librerías. No lo sé, porque realmente la pregunta es, ¿podríamos leer más activamente? Es una clase de preguntas que yo creo que este tipo es que nos lleva a... O sea, este tema nos lleva a un montón de lugares diferentes y muy interesantes todos. Por eso es por lo que es tan interesante observarlo, estudiarlo, desarrollarlo, apoyarlo, mirarlo. Claro, por eso es que tiene inmensas posibilidades, inmensos frentes posibles. Yo tengo que hacer unas preguntas antes, porque además tenemos aquí a Salvador, que además nos tiene que hablar de las ilustraciones, pero yo quiero hacer una pregunta antes a Chema, porque lo acaba de decir Arturo. ¿Cuál es la siguiente fase del proyecto Maquette? Es decir, está en pruebas, es una realidad. ¿Podría la gente común y corriente, como es lo que estamos aquí, los que nos acompañan desde internet, podrían utilizarlo, podrían probarlo? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Nos podéis adelantar algo? Sí, para nosotros lo hemos hecho en el equipo de Ideas Locas. El equipo de Ideas Locas, como he contado en el artículo de Zenda, lo que hacemos es probar si algo se puede hacer y cuál es el sitio a donde nos lleva, cuál es la puerta que nos abre, ¿no? Que estos debates, para nosotros este debate que estamos teniendo aquí sobre las posibilidades y hacia dónde nos lleva a usar estas tecnologías es el objetivo que teníamos inicialmente. A partir de aquí, lo que nosotros vamos a hacer es contar toda nuestra experiencia. Yo voy a publicar el texto original escrito por el escritor mediocre, que soy yo, y luego el texto revertizado para generar un debate nada más. Contaremos todo, cómo se ha construido la herramienta, etcétera, y lo dejaremos abierto para el estudio, que es lo que tenemos que hacer ahora: estudiar, debatir, ver las posibilidades y entorno académico. Nosotros vamos a seguir trabajando en primer lugar en lo que habíamos visto antes, ¿no? Que si soy capaz de crear una inteligencia artificial para reconocer el estilo, ¿cómo mejoro todavía esa inteligencia artificial para reconocer el estilo mucho mejor? Y si voy a ser capaz de encontrar autores ocultos que están utilizando seudónimos o están usando sobrenombres, o el caso que hablábamos del Quijote de Avellaneda, ¿no? A ver si alguno de los sospechosos la inteligencia artificial nos lo señala mucho más que al resto, ¿no? Y en todos esos casos estamos hablando de simplemente educación, experimentación, generar debate, y publicaremos todo para que la gente lo pueda utilizar, lo pueda debatir, lo pueda evolucionar, pueda hacer lo que quiera.
Me acaba de venir a la cabeza una idea estupenda. ¿Tú te imaginas? Sobre todo, ábrela, pues, que eso Claro. ábrela, pues, eso está ahí. Utilícenlo, piénsenlo, debátanlo, Que desarrollenlo. puedas abrir la puerta a un montón de cosas, desde ideas polémicas como empezar a revelar identidades. Bueno, ahorita ya ya se sabe que Benjamin Black es John Banville, pero podrías empezar a decir... Por ejemplo, la italiana que es Elena Ferrante, ¿no? Elena Ferrante, exacto. ¿no? Elena Ferrante es... Yo estoy seguro que Chema se ocupa de ella y al cabo de unos años sabe quién es. Ella o él. sus editores en el mundo van a empezar a temblar. Bueno, habrá... Pero fíjate, para hacer esto necesitas que te pongan los sospechosos, ¿no? Para poder evaluarlos. Y luego a lo mejor te sale que ninguno de los sospechosos es, ¿no? Pero a día de hoy sería imposible descubrir entre todo el universo de autores quién es el que lo ha hecho. Si no hay unos sospechosos sería muy complicado. Ahora, yo creo que para darle, digamos, una continuidad, debe haber una orientación hacia los jóvenes. Debe abrirse una rama de esto que se oriente a la educación, al colegio, a la enseñanza, a los jóvenes. O sea, ahí hay digamos, una beta que es muy necesario trabajar, porque el futuro realmente está ahí, ¿no? Está ahí. Y todo lo que sea acercarlo a ellos, ¿no? Y además ellos también están, claro, para mí es una diversión. Para mí es divertido, ¿no? Bueno, qué bien, ¿no? Qué bien, tal, simpático, me río, tal, me voy, qué bien, pienso, tal. Pero para un joven es el futuro. Claro. Para un joven, con esto van a lidiar dentro de 20, 30, 40 años. Correcto. Va a ser su forma de vida, de trabajo, de relación, de todo. Entonces, claro, la máquina es fundamental. Para mí, mi vida no lo es, pero para ellos sí lo es. Entonces, claro, ahí está, ya Chema les está poniendo, digamos, un elemento más a considerar. Entonces, por eso yo le recomiendo a Chema, lo he dicho fuera y se lo digo aquí, ¿no? Que no olvide a la hora de seguir trabajando en esto, no olvide que el objetivo fundamental, el objetivo principal son los chicos. De hecho, ahí viene una pregunta que quiero ya utilizar antes de finalmente invitar a Salvador que nos conteste, a Salvador La Roca que nos conteste una pregunta, porque es una parte muy interesante y creo que conviene. Es el hecho de que Capitán Alatriste, justamente como personaje literario, estaba llamado a contar un ciclo de la historia de España, además con un héroe muy complejo, un héroe muy agrio, un héroe con unas fisuras tremendas, un héroe revertiano a más no poder. Y yo no creo que fuera casualidad, pero bueno, te lo pregunto porque Alatriste cumple 25 años este año, ¿no? Cumple 25 desde su aparición y me parece una bellísima coincidencia, rarísima además, ¿no? Pues se cumplen 25 de su aparición y 15 de la adaptación cinematográfica. Yo no sé si es serendipidad o... No es una casualidad. Si quieres, si hay algo mítico en el universo de Arturo Pérez Reverte, aparte de todas sus obras, yo reconozco que mi favorita es el Club Dumas, ya es una con la que he disfrutado muchísimo, y luego el Capitán Alatriste es todo el universo, es fantástico. Y creía que esa parte bonita que tiene de la historia de España y de las aventuras era un buen momento y por supuesto el aniversario pues hacía más atractivo. Pero si cuando veamos la historia, en la historia que ahí está dibujada, que lo ha hecho ahí Salvador La Roca fantástico, está mala testa porque... Y esto con total sinceridad, no tuve pelotas a meter al Capitán Alatriste en el pasaje, no me atreví a meterlo porque me parecía que era ponerle muy complicado el proyecto, y los personajes que aparecen pues son Íñigo Balboa y Malatesta en este pasaje, porque no nos atrevimos, ¿no? Igual que no quisimos tocar Cervantes porque nos parecía, tampoco quisimos tocar al personaje Alatriste. Nos hizo Salvador un retrato del Capitán Alatriste que además le hizo sudar porque estuvo ahí llamando las cicatrices tal, porque el personaje le podía mucho y yo no me atrevía a ponerlo en la historia, y me alegro de no haberlo hecho, porque le queríamos dar muchísimo cariño y mucho respeto. O sea, el trabajo de que se ha dedicado en horas a que estuviera bien, a que fuera respetuoso, porque no queríamos hacer nada, queríamos generar este debate, queríamos estudiar, ver cuál es la puerta que nos lleva, pero no queríamos hacer una chabacanada, ¿no? O una burla, ¿no? Por eso le hemos dado mucho cariño y Alatriste no aparece. Un hombre prudente, ¿no? Muy prudente.
Aparte que ha hecho un trabajo magnífico. Un hombre muy prudente. Bueno, vamos finalmente Salvador La Roca. Hola. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Salvador La Roca, que además 28 años en Marvel, dibujando, es aficionado a la lectura, le gusta mucho el género negro, el misterio, la aventura. Así es. Si estoy siendo precisa en mis palabras. Y bueno, tiene un trabajo creativo que ha animado a Chema Alonso a llamarlo a este proyecto para ilustrar con estos grabados. Y bueno, nos gustaría que esta tarde nos comentaras, bueno, primero del trabajo, ¿no? de ilustración y el trabajo con este proyecto, con este proyecto que realmente nos da mucho que pensar y tiene una impronta importante de tu parte con la parte gráfica. Sí, lo primero de todo es que cuando Chema me pasó el texto, yo decía, a ver cuándo sale Alatriste, porque yo tengo en mente una ilustración con Alatriste y, no sé, es algo que te está gritando todo el tiempo diciendo tienes que hacerlo así, ¿no? Porque cuando lees un texto, lo primero que te pasa por la cabeza es lo que acaba siendo la idea mejor, ¿no? Y yo tenía una idea y una imagen con Alatriste y con Íñigo, incluso con Quevedo, que no me dejó hacer pues porque no salen en el texto. De todas maneras, yo creo que todos los que somos creativos de una manera u otra, en el fondo lo que somos recicladores de vivencias y de otras cosas que ya existen, ¿no? Cuando vas al cine, cuando lees una obra, cuando un amigo te cuenta algo que has soñado, algo que te ha pasado, tú lo filtras por tu forma de ser y lo plasmas, ¿no? Yo creo que eso lo hacemos todos los que somos creativos de alguna manera. Por eso creo que una máquina es difícil que llegue a suplantar en algún momento esa creatividad que surge de que un día tengas un buen día o lo tengas malo. Eso no lo puede prever la máquina. Tú a lo mejor anoche pasaste una mala noche y piensas, pues no sé, esto a lo mejor al protagonista le pegaría, ¿no? En la historia, ¿no? O alguna vivencia desagradable que hayas podido tener. Pero de todas maneras, como un buen creativo que es y un buen reciclador, Chema lo que nos ha hecho aquí, creo, con este programa es reinventar el GPS. Porque lo que ha hecho es ir de Valencia a Madrid y entonces el GPS te da 57 opciones de ruta y Chema va diciendo, no, esta no, esta no. Y tú puedes ir por París a Madrid si quieres, ¿no? Y también lo que ha hecho es coger y texturizar. Ha cogido un modelo 3D vacío, un cubo, le ha puesto textura de ladrillos, en este caso la textura es el estilo de Arturo, y le ha dado ese aspecto de casa con ladrillos, siendo que en el fondo es un cubo. Entonces, yo creo que para eso sí que lo puede hacer bien una máquina. Pero simular la realidad es una metáfora muy, muy chula para los juegos, ¿no? No hay un humano, hay un cubo que con la textura parece un humano. Aquí no está Arturo Pérez Reverte, le hemos puesto una textura que parece que es Pérez Reverte, pero cuando la giras se le ven las esquinas. Básicamente lo que habéis hecho es ir diciendo, a ver, ¿qué opciones tengo para expresar esta idea? Y te da 3. Hasta que sale verde vas regateando, ¿no? Pero por otro lado, lo que tú me comentabas, qué significa o cómo se hace algo así, primero creo que todos los trabajos que quedan bien tienen una gran parte de cariño incluido en ese trabajo, ¿no? Yo como lector, admirador de ellos dos, a los que considero talentos indiscutibles, la posibilidad de formar parte de ese equipo me hizo parar todo lo que yo estoy haciendo para mi trabajo habitual y buscarle el tiempo, como fuese, ¿no? Pero en algún momento me habéis hecho la pregunta de que si yo creo que vale la pena ilustrar una historia de una inteligencia artificial. Yo creo que si la historia es buena, ¿por qué no? O sea, realmente los que creamos contenido lo que queremos es hacer algo que marque la diferencia, ¿no? Si la historia es buena, ¿por qué no? Que tengo mis serias dudas que pueda llegar a ser algo que satisfaga a la gente que tenga el morro fino, digamos, ¿no? Yo creo que eso es complicado porque ya hay una exigencia ahí, ¿no? Y como te decía, yo creo que esa implementación de vivencias es muy difícil que una máquina las pueda... Yo he trabajado con muchos autores en el mundo del cómic sobre todo, y conozco sus vidas pues porque son amigos algunos de ellos y sé hasta qué punto, porque el autor trata bien a las mujeres, quiero decir que hace un retrato de la mujer fuerte, por ejemplo. Y resulta que es que su madre fue una mujer que fue madre soltera, fue aviadora, fue no sé qué, fue no sé cuántos, fue una mujer que en un mundo de hombres
hizo de todo. Y esa imagen en él convirtió la imagen de sus heroínas en tías fuertes, en mujeres capaces. Claro, eso a lo mejor el que no lo sepa no sabe por dónde van los tiros, pero yo sí sé que muchos de los autores lo que ponen es una gran parte de ellos en la obra, ¿no? De la misma forma que pasa con las ilustraciones. La inteligencia artificial no hace eso, esa es la clave que hablábamos, le falta esa... Copia la textura, copia el estilo, la manera, pero no tiene el secreto, la semilla oculta esa que tiene el autor cuando dice voy a escribir de esto, ¿no? Yo quisiera, de todo esto quisiera que quedase una idea, y él la ha apuntado también, bastante clara. Imaginad que estáis, perdón, navegando, ¿no? Estamos en el mar. Entonces tú en el mar tienes un barco con tecnología moderna, un velero. Entonces, bueno, tú puedes arreglar las velas de acuerdo a lo que te da el anemómetro, tú puedes marcar la ruta en el piloto automático, puedes poner la alarma para mercantes si vienen barcos, puedes poner un montón de cosas que te ayudan a que el barco lleve su ruta. Pero si tú estás en el puente mirando, el barco no te va a dar la luz de aquella mancha de racha de viento, no te va a dar aquella nube que te puede cambiar, no te va a dar aquel escollo, no te va a dar lo que la mirada vigilante y la incertidumbre propia del patrón añade a la navegación. No te va a dar ese factor humano que hace que la navegación sea segura, porque si tú haces eso, te vas a dormir, puedes terminar varado o metido debajo de un mercante o con las velas rifadas por el viento. Pero es la vigilancia del ser humano, es la guardia cada 10 minutos subir arriba a ver cómo está el horizonte, si hay un barco tal, comprobar que todos los barcos están bien, lo que hace que navegues seguro. Pues aquí es lo mismo. En este caso, el factor humano sigue siendo fundamental. Sin la incertidumbre del autor, sin ese, he dormido bien, mal, mi mujer ayer me insultó o me besó o me admiró, sin eso, ¿no? Sin de pronto esa idea que viene y se va, ese sueño que has tenido, eso jamás lo tendrá la máquina, es imposible que ese digamos la gran limitación, la gran consideración a tener en cuenta siempre a la hora de entusiasmarse con esto es que ese factor seguirá hablo para escribir, para jugar al ajedrez, pero para escribir, para crear, siempre será necesario. La mirada vigilante y la incertidumbre, tú lo has dicho, porque un autor dentro de su propia obra también se contradice, se lleva a la contraria, cambia, porque a la triste tuvo un periodo de vida, o tendrá un periodo largo, pero también en la propia obra de Arturo Pérez Reverte hubo cambios, saltos. Vuelves atrás, claro. Reescribes, cortas. Tú lo sabes, tú llevas has terminado tu segunda novela. Cuando yo he terminado una novela, llevo 35 años contando novelas, fíjate si tengo experiencia, y terminar una novela significa volver atrás, cortar, amputar, corregir, sustituir, cambiar, y eso la máquina no te lo va a hacer, porque eso está en tu intuición. El autor, que todo creador desarrolla una serie de intuiciones profesionales, técnicas y instintivas que ninguna máquina puede sustituir. Entonces, claro, sí, y eso es lo que es el toque final, ese es el verdadero Reverte, o llamando a las distancias el Galdós o el que sea, ¿no? Es esa parte tan personal la que le imprime el sello propio, y eso ninguna máquina lo puede hacer. Todavía no. Todavía no. Salvador, creo que te quité la palabra, pero disculpa. No, que va, es que estoy completamente de acuerdo. Es que el hecho de que tú, como dice Arturo, escribas un texto y de repente lo leas y dices, sí, es correcto, es perfecto este trozo que he puesto, pero a ti algo te está diciendo que ese trozo no casa a lo mejor con lo que acababas o donde quieres llegar a llegar, ¿no? Con el texto. Entonces, lo reescribes, lo destruyes, la máquina a lo mejor nunca lo hubiera destruido porque lo considera perfectamente correcto, pero a ti una intuición te está diciendo que eso no está bien. A mí me pasa mucho con los dibujos. Yo se lo enseño a mi mujer, a mis amigos, a quien sea, y te dicen, está súper chulo, pero tú sabes que hay algo que no. Tampoco sabes qué es, a lo mejor, pero sabes que hay algo que no cuadra ahí. Y lo miras, y te vas, y subes, y vuelves, lo vuelves a mirar, y al final llegas y dices, ¿sabes qué te digo? Zas, lo quitas y lo vuelves a hacer. Y entonces a lo mejor técnicamente a ti ya te satisface y sin embargo una máquina no tendría ese criterio para digamos, cargárselo. Yo de todas maneras lo que espero es que me parece bien que se siga metiendo con los escritores y no haga un invento de estos para usarlo con los dibujantes, porque si no ya me veo... En una ocasión se habló en Marvel, que es la compañía para la que yo trabajo, decían, bueno, pues si hay programas que son capaces de dibujar, ¿para qué queremos a los dibujantes? Y la respuesta simplemente es por los estilos, porque no todos ofrecemos el mismo producto, porque cada uno tiene
su firma, su marca, su aquel que no aporta un estándar, ¿no? Su imperfección. Eso que sí, decía, no, pero es que hay dibujantes que no dibujamos bien, pero a la gente le gusta. Porque es su estilo. O sea, yo que soy muy comiquero. La máquina nunca tendrá tu infancia, tus amores, tus odios, tus fracasos, nunca los va a tener. Y eso es fundamental para escribir. Yo ahí, cuando todo el mundo hablaba de la serie Black Mirror, yo la estoy viendo ahora, y hay un capítulo de Black Mirror donde recrean a un humano a partir de su historia, de los escritos y lo que ha publicado y lo que ha hablado. Hablar con un muerto, creo que es algo así, ¿no? De alguien que recrea un padre que ha muerto o algo así. No, es una pareja y le dan un muñeco y lo convierte y tal, y es una réplica perfecta, pero al final le falta humanidad, ¿no? Y le falta que se contradiga, que se enfade, que tenga ira, que tenga rabieta. La imperfección. Le faltaba la imperfección. Está muy curioso eso. Y es un poco esto, ¿no? Puedes hacer un texto que ponga todas las palabras en verte y aún así no parezca o tenga esa textura, ¿no? De simulación, pero no es un texto del Capitán Alatriste. Claro, que se debe cartón piedra. Chema, Arturo, si os parece bien, le damos paso al público si hay preguntas, si tenéis preguntas, si alguna persona ¿Qué tiempo tenemos todavía? ¿Qué tiempo? Son las 8. Sí. ¿Vamos bien? Yo creo que bien sí. de tiempo. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Si hay alguna pregunta, si tenemos alguna pregunta tanto por las personas que están en sala como las personas que nos acompañan desde internet, si no, no continuamos porque preguntas tenemos de sobra para poder continuar hablando de este tema, pero sí estaba pendiente porque creo que es un tema que da muchísimo de sí. Tenemos 3 preguntas, así que 3 personas que quieran hacer una pregunta, que levanten la mano y que hagan la pregunta, que no os dé vergüenza, no se tiene siempre a don Arturo aquí, así que allí, un micrófono. Hola. Estoy de acuerdo en lo que estáis diciendo de que no creo que se pueda copiar a un autor, pero lo que no sé es si ahora mismo las máquinas ya empiezan a poder tener sentimientos. No sé si a una máquina que tú por decirlo así, le dieras esa infancia, esos recuerdos, tú preparases una máquina, si pudiera llegar a ser escritor, no copiar a Arturo Pérez Reverte o copiar a otro autor, sino ellas mismas ser autoras, un autor nuevo. Entonces no sé si eso sí que serían ellas capaces de llegar a hacerlo y construir su propia vivencia para que ellas mismas pudieran crear sus propias historias. Yo estoy convencido de que sí. De que sí. O sea, yo estoy seguro que a Chema le dejas a Chema tiempo, dinero para poder actuar y medios, y Chema te hace una máquina que con su propia memoria, con sus recuerdos, con su infancia triste o alegre, con sus amores, con todo. Sí, no va a recrear el de Vargas Llosa, ni Javier Marías, ni la mía, pero sí es verdad que puede crearse eso. Yo estoy convencido. Se han hecho muchas cosas y hoy en día la emoción se está utilizando como un input o como un elemento para programar, ¿no? Hablamos del análisis de sentimiento y tenemos tecnología que reconoce sentimientos humanos, mira las caras, las expresiones, cambia el tono para ser más dulce, o sea, hay incluso programación pues psicológica y psiquiátrica a la hora de crear interfaces para que hablen. Os pongo el caso más sencillo, que es cuando llamas a un contact center, ¿no? a un teléfono. Hoy en día ya se empiezan a utilizar análisis de sentimiento para saber si el cliente pues está enfadado o tiene una urgencia, etcétera, y ya la máquina empieza a intentar reconocer eso. Llegar a hacer una inteligencia artificial que pueda sentir se podría llegar a programar una simulación del sentimiento, ¿no? De que pues está apática o está eufórica o tiene miedo, actúe de una determinada manera o de otra, cambie la manera en la que se expresa o la que sus interfaces. Hoy en día ya hablamos de expresar porque como tenemos sistemas cognitivos que permiten hablar y modular el tono de voz y la velocidad, etcétera, pues puedes simular bien las emociones y se puede hacer. Llegar a hacer esa inteligencia artificial que
que realmente sienta es muy complicado a día de hoy. Creo que sí que se puede hacer una inteligencia artificial que genere textos y que, programado con esos sentimientos, como decía Arturo, escriba de una manera u otra. Eso sí que se puede llegar. Y creo realmente ya tenemos, pues hay experimentos de canciones creadas por inteligencias artificiales, etcétera, y creo que sí que llegaremos a tener escritores de libros y de novelas dentro de, no sé si serán 10 años, o serán 5 años, o serán 7 años, que sean netamente hechos por una inteligencia artificial sin interacción humana. Creo que la tecnología va a avanzar a eso, ¿no? Que vamos a llegar a verlo no demasiado. Pero llegar a decir que siente es muy complicado. Yo creo que es una palabra ahí ya un límite. Simular el sentimiento, sí. Eso es más de cine. 2001, Blade Runner, ahí sí no, pero en realidad no. Pero es cierto que sí, que la, como dice muy bien Chema, puede fabricarse el escritor ese que simule sentimientos, sin duda. Y es más, seguro que ocurrirá. Sí. No estaré aquí para verlo, afortunadamente, pero ni tú tampoco. Bueno, siempre dices eso, ya veremos. Buenas. Una pregunta. ¿Puede ser que, o sea, como en un futuro relativamente inmediato, puede peligrar el trabajo del negro literario? Ya que copia estilo, ya que se le dan las pautas básicas. Hay muchos tipos de negro literario. Está el que imita el estilo del autor del que es negro, y está el que a un autor que es incapaz de escribir una línea le escribe un libro. Hay muchos tipos. ¿A cuál de ellos te refieres? Bueno, sobre todo al que copia estilo, porque al fin y al cabo copia estilo, copia vocabulario y copia como un universo del autor. De hecho, este proyecto se llama, como es, Proyecto Maquetera el Negro de Dumas. Vale, no es en vano que no es a humo de pajas que se llame así. Claro. Justamente porque es una forma también, digamos, es una aproximación, digamos, al negro de inteligencia artificial, al negro literario de inteligencia artificial, ¿sí? ¿No, Chema? Correcto. Lo bautizó el jefe, ¿eh? Bien. Estamos comiendo. Estaba buscando un nombre y dije, hombre, Maquet. Es el negro por excelencia. Por eso no puede estar mejor bautizado. La herramienta, si prosperará, sí le haría bastante pupa al mercado del fantasma, del ghost. Bastante, y del negro. Yo creo que sí. Por lo menos el de Aliño, un negro bien entrenado, no lo necesitas. No, o sea, yo estoy seguro que sí que se llegará a eso. O sea, que habrá pues, imagínate, un presentador de televisión analfabeto, como tantos hay, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dice el Planeta, oye, venga, vas a ganar el Planeta este año, lo cual es perfectamente posible, ¿no? Ha habido casos todavía más evidentes. Entonces, bueno, pues entonces, venga, Manolo es la máquina. Manolo, que es la máquina que te va a hacer la novela. Y Manolo hace la novela. Manolo, que es la máquina dentro de tal, va a utilizar los elementos de los primeros planetas anteriores, con los títulos incorporados, va a utilizar, a ver, chica conoce chico tal, tragedia tal, viaje tal. O sea, va a meter, entonces, perfectamente, vamos, no hay ningún problema, lo puede hacer con una facilidad pasmosa. O sea, es más, yo estoy seguro que se hará, ¿no? Que se hará. El negro literario, digamos, se verá beneficiado por o sea, Chema está colaborando, digamos, con esa inmoralidad. Yo decía, comimos con Jesús Calero y decía Jesús Calero, dice, el que quedó fascinado. Jesús Calero es el director de Cultura ABC y del ABC Cultural, un tipo estupendo y un gran amigo nuestro. Y me llamó, tengo que hablar contigo, estaba fascinado con la conversación. Lo dejaste turulato. Estuvo muy divertido, sí. Y él decía una cosa que ahí sí que yo creo que dio en el clavo. Dice, Chema, yo creo que si esto se desarrolla un poco más, el que corre peligro es el corrector de estilos de las empresas. Dice, eso sí que va a empezar a tener los días contados. Porque claro, te dice, esto cuadra o esto no cuadra y ya está, ¿no? Y de hecho, en esa conversación, una de las cosas que decíamos era que era evidente que la inteligencia artificial había ayudado a corregir, por ejemplo, el traductor. O sea, el formato de traductor había mejorado infinitamente. Se nota que había habido un proceso parecido en el volcado de palabra. O sea, tenía mucha más lógica ahora. Bueno, todavía tenemos cosas que arreglar ahí en los traductores con los sesgos y demás. Pero claro. Sí. Pero evidentemente la inteligencia artificial se ha metido en todas las facetas de nuestra vida
y tenemos que ver cómo la acoplamos a nuestra forma de vida sin pensar que lo va a hacer todo por nosotros, sino que nos va a ayudar, ¿no? Yo creo que hay una frase que decía Satya Nadella, el presidente de Microsoft, que a mí me gusta mucho, que decía que, aunque no lo creamos, la inteligencia artificial está en el ambiente, ¿no? Es parte de nosotros. Hoy en día todos tenemos smartphones con un montón de inteligencia artificial, etcétera, y la tenemos que utilizar y usar para muchas cosas buenas, ¿no? Y nosotros con Google, que estamos trabajando con este proyecto, pues tienen un montón de proyectos súper bonitos para mejorar la vida de las personas utilizando inteligencia artificial. Es verdad que aquí hemos tocado un punto ahí que puede tirar hacia un lado, hacia otro, pero yo creo que lo que vamos a encontrarnos es con un buen uso de estas tecnologías para enriquecer lo que hacemos hoy en día, sin sustituir a las personas. Y por supuesto, lo más complicado es las personas creativas. Son muy pocas en porcentaje de la sociedad, y es muy complicado que hoy en día con una inteligencia artificial reemplaces la creatividad. A día de hoy lo veo complicado. ¿Puedes hacer cosas dentro de unos años? Sí, pero empezaremos simulando, haciendo cosas burdas, cosas malas, etcétera, ¿no? Luego ya veremos dónde nos lleva el mundo. Este es el momento en el que pregunto, ¿hay algún escritor, profesor de escritura creativa en esta sala? Y alguien dirá yo, no hay nadie de escritura creativa en esta sala. Eso sería interesante. Eso sí que sería interesante, ver qué piensa un profesor de escritura creativa sobre esta herramienta, que yo creo que sería muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Última pregunta, no. Nos queda una última pregunta. Hola, buenas tardes. Pues yo quería preguntaros hasta qué punto creéis si el exceso de celo, por ejemplo, de este programa, de esta inteligencia artificial, en imitar un estilo, no podría llegar a ser un poco contraproducente. O sea, si queréis poner todas las palabras en verde, no va a llegar a un punto en que va a ser un texto un poco ininteligible. O sea, que va a ser tanto querer imitar el estilo que al final el texto no tenga sentido. Que es lo que decía antes Arturo, que había a lo mejor en tus párrafos cosas que tenían más sentido que lo que ha hecho la máquina. Porque quiere imitar tanto que se pasa. Entonces, es que yo no soy tan mediocre, ¿eh? No. O sea, es evidente que la perfección de la máquina perfecta, digamos que lo hiciera perfecta, no sería perfecto. Quiero decir, o sea, la perfección es indeseable en este caso, ¿no? No, porque dejaría de tener... Chema, explícalo tú técnicamente, es que yo no... Sí, la perfección es, al final, no carece de brillantez, de ser único, etcétera, porque si puedes hacer una cosa perfecta la puedes replicar. Si todos pueden hacer exactamente lo mismo, pues deja de tener ese valor diferencial, ¿no? que le hace. Entonces, aquí en este caso la máquina se dedica a ayudarnos a poner las palabras en verde, y la van poniendo verde y ponemos esa textura, pero lo que hace que tenga valor y que a ti, cuando lo lees y te lo estás imaginando y lo estás viviendo a la par que estás leyéndolo, es la fina mano ahí del escritor, que te va narrando la película, que decide cuando te da una luz, que decide cuando te pone en un plano de cámara, que decide cuando te mete un sonido, que decide cuando te acelera el corazón, cuando lo para. O sea, hay muchas cosas que no son solo palabras y construcciones, sino la composición completa, ¿no? Que al final un escritor es un director de cine en tu cerebro, ¿no? Está jugando a contarte una película para que tú la veas como él quiere que vea, y te hace trampa, ¿no? Mi madre se está acabando de leer El asedio, ¿no? Y estaba ahí, le quedan 50 páginas, y decía, joder, es que me ha hecho trampa. Primero me ha hecho creer que era el taxidermista, y estaba yo con el taxidermista y tal, luego me cambia a que es el compañero de ajedrez, y estaba yo y digo, eso es lo que es la magia de la literatura. Digamos que la clave, y por eso insisto tanto en ello, está en la capacidad de rectificar. O sea, la máquina no tiene capacidad de rectificar. De decir, aquí le voy a meterle entre este y este diálogo, voy a meterle una frase, una palabra, voy a volver atrás, lo que decía antes, el tachar, el romper. Y entonces, mientras eso ocurra,
la máquina será maravillosamente perfecta, incapaz de colocarse a la altura, ¿no? Pero insisto, dado que los tiempos actuales son lo que son y que el consumo actual es lo que es y que la demanda de ciertos productos es lo que es evidente que la máquina puede responder a una necesidad del mercado. La máquina puede atender una demanda, una solicitud, un tipo de libros que ya se hacen, ya se hacen homogéneos, con 4 elementos comunes a todos ellos, con 4 convencionales, que además el público lo demanda. Si tú te vas a una librería, mírate la mesa de novedades, ¿no? Hay literatura histórica, literatura femenina, literatura masculina, literatura policíaca, y verás que hay un montón de parámetros, hay un montón de elementos que son continuos en todas ellas, ¿no? Entonces, claro, la máquina podrá producir obras, digamos, mediocres, menores en cuanto a calidad literaria, pero a lo mejor muy demandadas por el público. O sea, que no hay que desdeñar eso. A lo mejor es un negocio. La manera te produce basura en cadena, ¿no? Cuando la gente, como sabemos, a menudo pide basura, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que desdeñar. El aspecto comercial práctico tampoco hay que desdeñarlo, y también saber vender basura hay que saber hacerlo, ¿no? Tiene su mérito. Hay que ser un profesional también. O sea, hay que decir que la máquina tiene también eso, ¿no? Ese aspecto. Sí, sin duda. Sí, Salvador. Sí, yo sobre lo que estás diciendo ahora, es que no todos los libros tienen que ser novela. Quiero decirte, hay muchos libros que son simplemente manuales o son cómo pintar un cuadro o cómo escribir un buen libro. No necesariamente tiene que haber una trama ni una brillantez detrás de ese texto. Simplemente estamos hablando de la novela, claro, de la narrativa. Claro, pero que podría haber muchos otros libros en donde sí se pudiera aprovechar esta tecnología. Sí, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts tienen un experimento para hacer las narraciones de los partidos, las crónicas de los encuentros deportivos, porque al final es todo igual. Y es súper chulo porque lo que hacen es mirar en qué minutos se anotan los tantos, cuáles serán los equipos, se reaprovechan de crónicas anteriores y al final pues utilizan expresiones muy comunes en los diarios deportivos, pues por si el gol es en el último minuto, llega al empate, pues in extremis, tal. O sea que, y eso funciona bastante bien, le está funcionando muy bien. Es volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Se le erizó el vello de la piel. Al verla se le secó la boca, se sentía solo y era frío y calculador. Son frases hechas, son frases que están en la literatura hecha por personas, ¿no? Pero que tomadas por una máquina y aplicadas, a lo mejor incluso es todavía mucho más eficaz, ¿no? Sí, o sea, una sucesión de tópicos, de lugares comunes, de expresiones, de sintaxis ramplona, de tal, es perfectamente posible. Un corrector automático que te corrija las tildes y las comas, el punto y coma de vez en cuando, tal, y sale un producto empaquetado, acabado, tal, para un producto de consumo, para un público que lo demanda, y puede funcionar perfectamente. Lo cual también es interesante para estudiar objetivamente, quiero decir, no moralmente, no literalmente, pero como, digamos, como parte de una sociedad en la que nos estamos metiendo para bien y para mal. También es un aspecto muy interesante, ¿no? Cómo las máquinas, cómo el Chema puede hacer que dentro de 20 años se terminen escribiendo premios Planeta para consumo, yo qué sé. Ahora, lo que a mí me por eso decía que más que esto en sí, lo que es importante es lo que nos hace pensar, dónde nos lleva, lo que nos sugiere, lo que nos plantea, lo que nos abre, el horizonte. A mí me ha hecho ver cosas que no había imaginado, no había caído en ellas, ¿no? Y que me importan un bledo, porque realmente yo tengo mi vida hecha, ¿no? Pero es verdad que con la curiosidad natural del ser humano mira y dice, oye, pues esto, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Todo lo que sea estimular, y si estimulamos con literatura, con narrativa, y mezclamos la palabra, mezclamos a Marcial Lafuente Estefanía con Cervantes, y mezclamos a Agatha Christie con Dostoyevsky, ¿no? Y Elena Ferrante con Faulkner, pues al fin y al cabo todo es literatura, ¿no? Todo tiene un público, es un territorio muy amplio, ¿no? Trazar líneas, decir, no, es que de aquí es bueno y esto es malo. ¿Qué pasa? Agatha Christie es mala y Faulkner es bueno. ¿Por qué? O sea, Somerset Maugham, todo es literatura. Hay literatura de muchos tipos, ¿no? El secreto de Rogelio Ackroyd es una obra maestra, y es una novela policíaca, ¿no? Es una obra maestra. Mejor novela que puede ser, por ejemplo, La Cartuja de Parma de Stendhal, como novela objetiva, quiero decir, ¿no? Entonces, esto
digamos que incorpora un elemento más para los estudiosos, para los que miran la literatura como un conjunto de autores, de relaciones, de libros, de cosas, de momentos, de época. Es una aportación muy interesante que nos lleva pues a seguir ampliando ese campo tan rico y tan apasionante. ¿Sabes, perdona, Karina, Dime. ¿sabes lo que nos ha faltado en este proyecto, Arturo? Que ahora escribieras tú ese pasaje como a ti te saliera. Porque no me lo has sería dicho, es cortito. Es cortito. Pues si me dices lo hago, cuando tengo un rato lo hago. ¿no? Sí, lo lo hacemos hacemos y lo publicamos en Zenda, en Zenda o sea, Libros. Corregido por mí. Sí, yo hecho por ti. ¿Cómo lo harías? Sí, me parece bien, Porque eso te lo hago una tarde. Sería espectacular ver porque ahí sí que se notaría la diferencia y sería espectacular. Pues en 2 o 3 días te lo doy, lo cuelgas. Sí. Y que la máquina, pero lo sometes, o sea, pregunto, no. No, al contrario. O sea, lo que vamos a hacer es someter la máquina a Arturo, no Arturo a la máquina. ¿Yo quién le va a dar? O sea, la máquina revisó a Chema, yo voy a revisar a la máquina. Correcto. Está bien. Está muy chulo. Cuenta con ello, Me pido yo ese trabajo, pido solicitud de trabajo. Ya, si hacéis eso, yo quiero ser una opción para ilustrarlo. Vale, te dejamos ilustrarlo. Pues bien, si no tenemos más nada que agregar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Arturo. Gracias, Chema. Gracias, Salvador. Creo que ha sido una tarde que nos ha dejado muchas incógnitas, de las buenas, de esas que te hacen volver a casa preguntándote cosas. Yo creo que hay un fondo literario enorme esperando ponerse entrar en contacto con esta idea. Y una cosa, Karina, y mi consejo a quienes no lo conozcan, que sigan a Chema. Sin duda. Es un tipo raro, es un monstruo raro, pero yo he aprendido muchas cosas y he de aprender cosas, es siempre bueno a cualquier edad, ¿no? Y Chema es un tipo muy interesante de seguir, muy interesante. Sin duda, muchas gracias. Tiene una capacidad de enseñar tremenda, sin duda. Muy buenas tardes, muchísimas gracias además al Espacio Fundación Telefónica, a Zenda, Encuentros Literarios, que nos ha permitido aprender muchísimo hoy. Yo creo que hoy hemos aprendido un montón, gracias a Chema, gracias a Arturo, por supuesto, eso sin duda alguna, y a todos vosotros. Muchas gracias. Cierto, Karina acaba de entregar novela. Sí. Téngalo presente. A ver si la máquina me ayuda.